Hola, soy la alumna Anabel Pérez Quintana del módulo C3G4. Para la primera semana del módulo 14, la segunda actividad es materia organizada. La molécula de agua fue la que yo elegí y esto es la composición y características de la misma. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por un enlace covalente, es decir, los 2 átomos de hidrógeno y el de oxígeno se unen compartiendo electrones. Su fórmula es H2O. Mediante análisis espectroscópico y de rayos X se ha determinado el ángulo de enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, que es de 104.5 grados, y la distancia media entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno es de 96.5 pm, o lo que es lo mismo, 9.6510-8 milímetros. La disposición de los electrones de la molécula de agua le comunica simetría eléctrica por la diferente electronegatividad del hidrógeno y del oxígeno. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer los electrones compartidos en un enlace covalente. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es más probable que los electrones que poseen carga negativa estén más cerca del átomo de oxígeno que del hidrógeno, lo cual provoca que cada átomo de hidrógeno tenga una cierta carga positiva que se denomina carga parcial positiva, y el de oxígeno una negativa, ya que tiene los electrones más cerca. Esto significa que el agua es una molécula polar, pues tiene una parte o polo negativo y otra positiva. Aunque el conjunto de la molécula es neutro, de este carácter polar derivan casi todas sus propiedades fisicoquímicas y biológicas. Cuando dos moléculas de agua están muy cerca entre sí, se establece una atracción de entre oxígeno de una de las moléculas que tiene carga parcial negativa y uno de los hidrógenos de la otra molécula que tiene carga parcial positiva. Una interacción de este tipo se denomina enlace o puente de hidrógeno, y las moléculas de agua se ordenan de tal modo que cada molécula puede asociarse con otras 4. Esta interacción es la que se da con el hielo. Estos enlaces de hidrógeno se forman entre un átomo con carga parcial negativa y un hidrógeno con carga parcial positiva, por lo que no son exclusivos del agua. Se dan también entre el nitrógeno, el flúor, el hidrógeno, entre otras moléculas como proteínas o el ADN. En cuanto a las propiedades fisicoquímicas del agua, podemos destacar la gran capacidad de disolvente, su elevado calor específico y elevado calor de vaporización, gran cohesión y adhesión, densidad anómala y reactivo químico. El agua es capaz de dispersar a un elevado número de compuestos en su seno debido a su carácter polar, así como las sales, que son sustancias iónicas. La molécula del agua orienta sus polos en función de las cargas de los iones, poniendo el polo negativo a los iones positivos, cationes de la sal, y el polo positivo a los iones negativos, aniones de la sal. Con sustancias polares como el etanol, el agua actúa de modo parecido, poniendo un polo frente al polo de signo contrario de la sustancia. El calor específico es la cantidad de calor que hay que administrar a un gramo de agua para elevar 1 grado centígrado su temperatura, mientras que el calor de vaporización es la cantidad de calor que hay que aplicar a 1 gramo de líquido para que pase a 1 gramo de vapor. El agua tiene elevado calor específico y de vaporización debido a los puentes de hidrógeno, ya que para elevar su temperatura las moléculas de agua tienen que
aumentar su vibración y para ello romper enlaces de hidrógeno, mientras que para pasar a un gramo de vapor. El agua tiene elevado calor específico y de vaporización debido a los puentes de hidrógeno. Para que elevar su temperatura, las moléculas de agua tienen que aumentar vibración y por ello romper enlaces de hidrógeno, mientras que para pasar un gramo líquido a vapor también hay que romper puentes de hidrógeno. Presión de vapor y tensión superficial del agua en contacto con el aire. La cohesión es la tendencia de dos moléculas a estar unidas y el agua tiene alta cohesión debido a sus puentes de hidrógeno. La adhesión es la tendencia de dos moléculas distintas al unirse y el agua tiene elevada adhesión hacia compuestos iónicos y polares. El hielo tiene una densidad menor que el agua líquida y por ello flota, lo que implica importantes consecuencias biológicas en la ecología de los organismos acuáticos. El agua puede reaccionar con otros compuestos mediante reacciones de hidrólisis, hidratación, etc. Además, el agua en disolución se ioniza en pequeñas porciones, produciéndose el siguiente equilibrio: H2O menos H3O positivo más OH negativo. Este equilibrio constituirá la base para la escala del pH. La idoneidad del entorno acuoso para los seres vivos es consecuencia de esta propiedad fisicoquímica. Por ejemplo, los compuestos reaccionan mejor cuanto más disgregados estén, lo que se favorece en medio acuoso para compuestos iónicos y polares. El agua, por su parte, o por su elevado calor específico, permite que la temperatura del organismo permanezca relativamente constante, aunque varíe la temperatura. También, mientras que su elevado calor se vaporiza, permite que los vertebrados tengan un medio eficaz para perder calor mediante la evaporización del sudor. El agua presenta también una elevada cohesión y adhesión. Esta propiedad del agua es explotada por las plantas superiores para el transporte de los elementos nutritivos en disolución desde las raíces hasta las hojas. El agua interviene, entre otras reacciones hidrólisis, las proteínas de los procesos digestivos, como la rotura de enlace péptico entre aminoácidos. Gracias, eso es todo. Espero que mi información haya estado correcta. Se despide Anabel Pérez Quintana.